En el anterior video, conociste cómo armar tu mesa de trabajo. Ahora que ya tienes todo, vamos a fabricar juntos tu primera carilla Easy Smile Stamp. Necesitarás tu guía o estampa de silicona, que ya aprendiste cómo fabricarla usando de base tu encerado correctivo. Te aconsejamos utilizar una resina nanohíbrida, de color esmalte o incisal. Estas presentan excelentes propiedades mecánicas y ópticas. Recuerda que debes tener siempre limpio tu instrumental y para ello debes tener a la mano una gasa pequeña embebida y luego exprimida en alcohol. ¿Estás listo para fabricar tu primera carilla Easy Smile Stamp? Entonces, empecemos. Las resinas para esmalte y las translúcidas tienden a acumular mayor cantidad de burbujas en su interior. Y aquí te dejo un easy tip para poder eliminarlas. Con tu espátula Easy Smile Stamp número 1 vas a empezar a dar pequeños golpes presionando suavemente la resina de esta forma. Y luego con esta misma espátula vas a formar una cruz para porcionar una pequeña cantidad de resina y así no contaminar el resto. En este caso voy a retirar solamente un cuarto de la cruz. Y cerraremos la tapa para no contaminar el resto de la resina. Ahora llevamos esta porción a nuestro guante de nitrilo que debe estar limpio y seco. Y con el otro dedo de la mano vas a empezar a hacer movimientos circulares para convertir tu porción de resina en una pequeña esfera, la cual llevaremos preformada al centro de la guía. Y con el otro extremo de la espátula Easy Smile Stamp número 1, que tiene forma de bala, vamos arrastrando la resina suavemente, llevándola a toda la superficie del molde del diente. Lo ideal es que la carilla mida entre 0,1 a 0,5 décimas de milímetro, porque esto ayudará al asentamiento pasivo de la carilla y a darle un aspecto más natural. Ten en cuenta que el límite final de la carilla a nivel proximal y cervical debe ser de 0,5 décimas de milímetro más corto, para lograr una mejor adaptación y también para poder darle espacio al material del rebazado. A nivel incisal debemos llegar hasta el final de la estampa para poder copiar todos los detalles del borde incisal. Puedes ayudarte también humectando un poco tu instrumental con modeling resin para poder crear una mayor concavidad y finura en tu carilla. Por último, pasa tu pincel de pelo de Marta para darle ese acabado mucho más prolijo. Listo, ya tenemos terminada nuestra primera carilla. Solo falta polimerizarla con una buena fuente de luz por 40 segundos y luego retirarla. Para ello, te vas a ayudar el extremo más fino de tu espátula Easy Smile Stamp número 1, la cual colocarás en uno de los bordes de la carilla y haciendo una pequeña palanca se desprenderá fácilmente. ¡Mira qué belleza! Es tan fina que parece un ala de mariposa y ha copiado fielmente todos los pequeños detalles de forma, macro y microtextura del encerado correctivo. Ahora puedes calibrarla y verificar que mida menos de 0,5 décimas de milímetro y luego guardarla dentro del portacarillas para evitar su contaminación. Así la tendrás lista para probarla y rebasarla en el diente de tu paciente. En el siguiente video te explicaremos paso a paso la técnica del rebasado de la carilla sobre el sustrato dentario.